Hola a todos, soy el padre Juan José Paniagua y quiero darles la bienvenida a mi masterclass, que le he querido llamar Claves para tener una vida más eucarística. Y es que la Eucaristía forma parte fundamental de nuestra vida cristiana, forma parte importantísima de nuestra identidad. La Eucaristía no puede ser solamente algo como que un rito que cumplimos una hora los domingos y luego no tiene nada que ver con el resto de nuestra vida. La Eucaristía no es solamente una actividad en la que participamos una vez a la semana, sino que es un encuentro que debe transformar toda nuestra vida, para que toda nuestra vida se vuelva cada vez más eucarística. La Eucaristía debería impregnar toda nuestra existencia. La Eucaristía debería marcar una dirección en nuestra manera de ser. Y por eso, en esta masterclass que quiero compartir con ustedes, quiero justamente hablar de algunas claves. Voy a hablar de 3 claves fundamentales que nos pueden ayudar a tener una vida más eucarística. Y la primera clave, que quiero plantearla como un requisito, ¿no? Esta primera clave es un requisito para poder tener una vida más eucarística. Y es estar hambriento de Dios. Descubrirme necesitado. Cultivar esa actitud de humildad que hace que tenga hambre y sed de Dios. Y esto es importantísimo, porque una persona que se descubre hambrienta y necesitada de Dios va a buscar a Dios con deseo, va a querer alimentarse del Señor. Una persona que no se descubre hambrienta no va a buscar el alimento espiritual, va a participar de la Eucaristía, pues se le va a parecer aburrido, monótono, sin sentido. Cuando uno está hambriento, no saben cuánto disfruta la comida. Cuando alguien está hambriento, pues sabe que la comida está ahí y va a ir corriendo a recibirla con gozo, con alegría, con deseo. Por tanto, el primer requisito para una vida eucarística es estar hambrientos de Dios, reconocernos necesitados de Dios, cultivar en nuestro interior una actitud de humildad, saber que no nos bastamos a nosotros mismos, sino que necesitamos alimentarnos de alguien que es más que nosotros. Porque ¿saben qué cosa es lo que más nos aleja de la Eucaristía? Pues es la falta de hambre espiritual, que va haciendo en nosotros personas de un corazón indiferente. Y el corazón indiferente no necesita alimentarse del Señor. Por lo tanto, yo creo que esa podría ser una primera pregunta. ¿Tú te descubres necesitado de Dios? ¿Descubres que en tu interior tienes hambre y sed del Señor? Si estás hambriento, ¿sabes qué puedo decirte el día de hoy? Tienes una gran bendición. Qué gran bendición vivir y estar realmente hambrientos del Señor. Y esto es muy importante para el mismo Jesús. Es por eso que probablemente en los evangelios, cuando los hemos leído, nos damos cuenta de quiénes eran las personas a las cuales Jesús les mostraba mayor amor, mayor cariño y mayor cercanía. Miren a qué tipo de personas eran. Pues a los niños, a las viudas, a los pobres, a los pecadores, a los enfermos. ¿Saben qué tienen en común todas estas personas? Que eran personas que estaban necesitadas y como estaban necesitadas, buscaban a Jesús. Y como buscaban a Jesús y tenían hambre de Él porque estaban necesitados, pues Jesús les daba todas sus bendiciones. Pero no porque Jesús quiera dárselas a unos sí y a otros no, sino porque estas personas se dejaban amar por Jesús. Tenían el corazón abierto. ¿Saben con quién Jesús era sumamente duro? Con los fariseos. Porque ellos se creían que por sí mismos eran tan buenos, ¿no es cierto? Se creían tan buenos que el amor de Dios se resbalaba por su soberbia y no llegaba a impregnarlos. Se habían vuelto por su soberbia impermeables al amor de Dios. Cuando en cambio nos descubrimos así, necesitados, hambrientos, pobres, como dice Jesús en las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu, los que se sienten necesitados en el corazón, los que están hambrientos, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados si tienes hambre de Dios, porque vas a abrir tu corazón a la Eucaristía, a alimentarte de Él, a dejar que Él de verdad permee y transforme toda tu existencia. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿no? Que han escuchado esa frase que dice, el mejor condimento es el hambre, ¿no? Y es verdad, no sé si alguna vez has llegado a tu casa, pues, pero muriéndote de hambre, ¿no? Con un hambre, pero así terrible. Te apuesto que te sirvan lo que te sirvan ese día,
te vas a ver delicioso, riquísimo, lo vas a comer con gusto, porque el hambre justamente hace que uno pueda saborear las cosas y poder descubrir la belleza que tienen, ¿no? Creo que, ¿sabes cuál es el mejor condimento que le puedes poner a la Eucaristía? Es tu hambre de Dios. Y si te acercas hambriento de Dios, la Eucaristía no se te va a convertir en una rutina. No es algo pesado, es algo en lo cual vas a participar con gusto. Y es un gusto que se va a prolongar no solamente en el momento que participas de la misa, sino es un gusto que te va a dejar un deseo, ¿no es cierto?, para el resto de para los siguientes días, con deseo de seguir buscando a Dios. Es un alimento con el cual, cuando uno se acerca a Él con humildad y con deseo, no te cansa, no te hastía, no te empalaga, ¿no es cierto? Sino que te deja con más ganas todavía, con ganas de poder saborearlo mucho más. ¿Saben? Santo Tomás de Aquino, este gran santo de la Iglesia, hace 9 siglos compuso un himno que es bellísimo, que es muy, muy tradicional en la Iglesia, aún en los días de hoy, ¿no? Es el Adoro te devote. Quiso componer este himno en el cual le quería mostrar a Dios pues el amor, la gratitud por el don inmenso de la Eucaristía, ¿no? Y cuando terminó de componer este himno tan pero tan hermoso, ¿no? Lo leyó y sintió que a pesar de lo bonito que le había salido, pues estas palabras no hacían justicia, ¿no?, al don tan grande que era la Eucaristía. Y en ese momento, cuando estaba con este himno, ¿no?, habiéndolo leído frente al sagrario, ¿no?, frente a Jesús sacramentado, escuchó que salía una voz del sagrario que decía: muy bien has escrito, Tomás. ¿Qué cosa quieres recibir en recompensa? Y lo que le brotó del corazón a Santo Tomás de Aquino en ese momento fue decirle: Señor, mi recompensa eres tú, Señor. La recompensa que yo quiero es estar unido a ti. Esa es mi gran recompensa, para eso vivo, ¿no es cierto? Pues cuando uno crece con ese y cultiva ese deseo de Dios en su corazón, que también brote ese deseo de decirle: Señor, mi recompensa es estar contigo. Y toda mi vida, mi alegría es estar contigo. Entonces creo que ese es el primer requisito para vivir una vida eucarística. Ser humildes de corazón, cultivar ese hambre, ese deseo de Dios, para que la Eucaristía no sea solamente un momento, una actividad en nuestra semana, sino que permee toda nuestra vida, transforme nuestra manera de ser, ¿no es cierto? Y sea una actitud de constantemente estar buscando con deseo a Dios. La segunda clave importante para cultivar en nosotros una actitud y tener una vida cada vez más eucarística, la segunda clave es la gratitud. Y quiero profundizar en esta porque me parece importantísima, ¿no? Y además, el participar de la Eucaristía va haciendo en nosotros, va cultivando en nosotros que vivamos agradecidos con la vida. Una persona que vive agradecida con Dios es una persona que ha permitido que justamente la Eucaristía empiece a permear su vida. ¿Y saben por qué digo que esto es importante? Porque la gratitud forma una parte fundamental de nuestra vida. Saben, cuando somos pequeños, cuando somos niños, probablemente nuestros papás desde chiquitos nos enseñaron a ser agradecidos, ¿no? Porque si no eres agradecido, eres un maleducado. Y es verdad, ser agradecido es una cuestión de buenos modales. Pero cuando uno es agradecido con Dios, no es por buenos modales, es por una cuestión de amor. El que vive agradecido a Dios, con Dios, es porque de verdad lo ama. Y esto creo que es importantísimo. No se puede una persona que vive agradecida con Dios no puede no amarlo. La gratitud a Dios conduce necesariamente al amor a Dios. Son dos actitudes que están íntimamente unidas. Estar agradecido y amar a Dios. Una lleva a la otra, ¿no es cierto? Y ustedes saben que hay muchas maneras en las cuales le podemos dar gracias a Dios. Hay muchas maneras en las cuales podemos mostrarle nuestra gratitud a Dios. Pero dentro de todas las maneras en las cuales podemos agradecerle a Dios, el Señor quiso dejarnos una muy particular, muy privilegiada, que es la manera más grande, más elevada, a través de la cual podemos agradecerle a Dios. ¿Y saben cuál es? Es la Eucaristía. El mismo nombre lo dice. Eucaristía es viene de la unión de dos palabras griegas que significan acción de gracias. ¿Saben cuál es la mejor manera de darle gracias a Dios? Pues ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía. Es la manera privilegiada y principal como podemos mostrarle
nuestra gratitud a Dios. Y Jesús quiere que seamos agradecidos con Él. Es que, ¿saben qué pasa? Quiere que seamos agradecidos con Él, no porque Él quiera, sí, vengan a darme gracias, no porque se crea lo máximo, ¿no? De hecho, ¿cómo se llama? No va por ahí, ¿no? Jesús quiere que le demos gracias porque a nosotros nos conviene dar gracias. Porque el que vive agradecido con Dios, ¿saben qué cosa pasa? Es fiel a Dios. Es imposible que una persona viva agradecida con alguien y que luego la traicione. Es que no, tú imagínate una persona con la cual te sientas eternamente agradecida. A esa persona no la vas a traicionar, sino que la gratitud lleva a la fidelidad. Dios quiere que seamos agradecidos con Él, no porque a Él le convenga, sino porque nos conviene a nosotros ser agradecidos. Y justamente, ¿qué cosa es lo que hace la Eucaristía? Es una acción de gracias que va forjando en nosotros un corazón agradecido. ¿Saben cuál es una clave para vivir una vida eucarística? Pues tener un corazón agradecido. Y eso va generando en nosotros participar de la misa. Va formando en nosotros un corazón agradecido. Y Jesús quiere esto, como les decía hace un momento. Quizás podemos recordar ese pasaje bíblico en el cual Jesús sanó a 10 leprosos, no sé si se acuerdan, ¿no? Y los 10 y Jesús les dice, ¿no? Bueno, vayan a presentarse al sacerdote, ¿no es cierto? Y quedarán curados. Y cuando estaban de camino, ¿no? Para presentarse ante el sacerdote, se dieron cuenta en el camino que quedaron curados. Pero los 10, solamente uno regresó a darle gracias a Jesús. Era un extranjero, era un samaritano. Y Jesús alaba a esta persona. Solamente uno regresó a dar gracias, ¿no es cierto? ¿Saben qué es lo que ocurre? Que el que está agradecido es porque ha recibido un don, porque ha recibido un regalo, ¿no es cierto? La palabra gracias viene también de la misma raíz de la palabra gratis. Las dos palabras, gracias y gratis, vienen de la misma raíz, ¿no es cierto? Porque uno en realidad, sobre todo, está llamado a dar gracias cuando alguien cuando ha recibido algo como un don, como un regalo inmerecido, con mayor razón dices gracias, porque esto ha sido por amor, lo he recibido como un don gratuito. El que se olvida de ser agradecido, se está olvidando que las cosas que Dios nos da, nos las da gratis, nos las da por amor. A veces pensamos en esta vida que todo lo que tenemos nos lo hemos ganado y nos lo merecemos, pero no es así. Si Dios nos diera a ti y a mí lo que nos mereciéramos, creo que estaríamos en graves problemas. Felizmente Dios no nos da lo que nos merecemos. Dios nos da gratis. Dios nos da por amor. Dios nos da gratis porque nos ama. Dios no simplemente nos premia. Los premios uno los recibe por su esfuerzo. Dios, más que premios, nos da regalos. Los regalos no se ganan, se reciben como un don de amor. Son un regalo. Dios nos quiere regalar. Y después de recibir tantos regalos de Dios, pues justamente, ya que hemos recibido gratis, de esta gratuidad viene el deseo de decir gracias. Vivir agradecido. Participar de la Eucaristía, que es ese don inmerecido de Dios que se entrega y se da como alimento gratis, porque no lo merecemos para ti. Participar de esta Eucaristía, de esta acción de gracias, va cultivando en nosotros una actitud eucarística. Es decir, de vivir en nuestra vida en una constante acción de gracias. Para que podamos forjar en nuestro corazón esa actitud que dice de una manera tan hermosa el Salmo 115. ¿Cómo podré pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo podré pagarle al Señor? Vivo agradecido. ¿Cómo puedo pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el Salmo, ¿no? Alzaré la copa de la salvación, continúa diciendo. ¿No es cierto? Cumpliré mis votos al Señor y alzaré la copa de la salvación. Ya desde los Salmos, esa copa de la salvación está haciendo referencia a la Eucaristía. ¿Cómo podré pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. Es decir, la Eucaristía, participar con amor de la Eucaristía, justamente la manera como le doy gracias a Dios y que va forjando en mi interior una actitud constante de gratitud a Dios. Porque sé que las cosas que recibo del Señor no son tanto porque me las merezco, sino son porque Él me las regala. Y por tanto estoy eternamente agradecido al Señor y no le voy a ser infiel. ¿Cómo podré pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho? Eso justamente va haciendo la Eucaristía en nosotros. Va generando esa actitud eucarística de vivir en una constante acción de gracias.
Y la tercera actitud eucarística importantísima es la caridad, es la comunión, es vivir el amor con el prójimo. ¿Cuántas veces hemos llamado a la misa o a la Eucaristía comunión? Y es que es muy bonito porque eso es justamente uno de los efectos fundamentales de la Eucaristía en nosotros. Nos hace vivir en común unión con Dios y en común unión con nuestros hermanos. Vivir la caridad, vivir el amor, vivir la misericordia es justamente el signo visible de que la Eucaristía está surtiendo ese efecto en nosotros, que la Eucaristía no es simplemente una actividad en la que participamos, sino que la Eucaristía está transformando y convirtiendo nuestra vida. Y esto es muy importante que lo recordemos, ¿no? Porque es justamente lo que Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿no? Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? Habían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y Jesús con 5 panes, y en esta situación, porque estaba ya atardeciendo, vienen los apóstoles y le dicen a Jesús: oye, Señor, mándalos que se vayan cada uno a su casa y que cada uno se consiga su comida. Aquí la gente se nos va a empezar a morir de hambre, ¿no? Hicieron los apóstoles lo que a veces humanamente nos sale primero, ¿no? Jesús, despacha a los que se vayan y que cada uno se las arregle por sus cuentas, ¿no? Pero miren lo que Jesús dice, ¿no? Esta es justamente la actitud eucarística, ¿no? Jesús va a partir el pan, ¿no? Porque la multiplicación de los panes es un signo de la Eucaristía, y va a decirnos cuál es la actitud eucarística. Y prestémosle mucha atención a esta actitud eucarística que Jesús va a señalarle a sus apóstoles. Les va a decir lo siguiente: denles ustedes de comer, no se laven las manos. Recibir este pan que baja del cielo, este pan que viene de mis manos, este pan que da la vida eterna, que soy en realidad yo mismo, ¿no es cierto?, tiene que llevarnos a nosotros a vivir la caridad fraterna. Denles ustedes de comer, no se laven las manos, vivan en comunión entre ustedes como hermanos, preocúpense los unos por los otros. Ese es un signo clarísimo de que la Eucaristía está haciendo efecto en nuestro corazón, ¿no? Es por eso que San Pablo reprendía, ¿no es cierto?, a los cristianos de Corinto, que se reunían a celebrar el banquete de la Eucaristía, pero con riñas y con disputas entre ellos, ¿no? Decía: oye, no pueden compartir un mismo pan que nos hace un mismo cuerpo si están peleados y enemistados entre ustedes. Es que no se puede, es contradictorio, porque la Eucaristía es comunión, es común unión, es un signo de la unidad de nosotros como un cuerpo, como hermanos. Y no podemos recibir la Eucaristía y estar peleados entre nosotros. El mismo Jesús lo decía, ¿no?, en el Evangelio: si vas a presentarte en el altar y recuerdas en ese momento, si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y recuerdas en ese momento que tu hermano tiene algo contra ti, oye, un ratito, deja tu ofrenda primero, reconcílate con tu hermano y luego ven a presentar tu ofrenda frente al altar. Y eso es lo que Jesús pide, porque la Eucaristía tiene que justamente llevarnos a la comunión. Yo no puedo acercarme peleado con todo el mundo. Es por eso que también, que cada vez que participamos de la misa y vamos a comulgar, antes de comulgar siempre rezamos el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro decimos, ¿no?, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque justamente la actitud eucarística, la actitud verdaderamente eucarística, nos lleva a estar en comunión con nuestros hermanos. Y esto creo que es importantísimo, ¿no? No podemos acercarnos a la Eucaristía, donde Jesús se entrega como un don, donde Jesús nos muestra su amor hasta el extremo, pero luego vivir peleados entre nosotros, ¿no? Cuando alguien se ha entregado tanto a mí, debería brotar también el deseo de entregarme yo por los demás. Creo que es una actitud fundamental e importantísima. Por eso una vez una persona decía: oye, es que esto de comulgar es un riesgo. Claro que es un riesgo, porque comulgar nos lleva a un compromiso, al compromiso del amor al prójimo. Una vez en un congreso, ¿no?, de grandes teólogos, el tema que se iba a meditar era la Eucaristía, vinieron grandes teólogos a dar ponencias lindísimas y hermosísimas en torno al valor de la Eucaristía. Y en un momento llegó un sacerdote que fue uno de los expositores y contó un testimonio. Él dijo: ¿Saben cuándo yo entendí lo que pasaba en la misa, lo que pasaba en la Eucaristía? Cuando era muy niño, porque cuando era niño en mi familia éramos muy pobres. Y mi papá llegaba todos los días en la noche después de haber trabajado durísimo, ¿no?, en este trabajo tan pobre que tenía, y había podido comprar con el poco dinero que había ganado, pues un pedazo de pan.
Y él llegaba y lo partía y lo repartía entre nosotros, quedándose muchas veces él mismo sin comer. Y ahí entendí lo que era la Eucaristía. Jesús, que se entrega a sí mismo, se sacrifica a sí mismo, se parte y se reparte para que nosotros tengamos que comer, sacrificándose incluso él mismo, para que a nosotros no nos falte nada. Esa es la actitud eucarística, ¿verdad? Recibir el amor de Jesús en la Eucaristía que se ha entregado para yo vivir de esa manera eucarística con los demás, para que yo también pueda vivir en esa comunión, en esa entrega, en ese sacrificio con los demás. Queridos amigos, esas son las 3 claves eucarísticas que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, para que viviendo así la Eucaristía, ¿no es cierto?, la misa no sea simplemente algo rutinario, sino que la misa se pueda convertir en algo que forma parte fundamental de mi existencia, que no es solamente un evento del fin de semana, sino que es parte fundamental de mi vida. La Eucaristía me va transformando. Y quería aprovechar, ¿saben qué? Es que este tema es muy bonito y hay muchas cosas más que podemos profundizar. Y por eso he preparado un curso online que quiero compartir con todos ustedes, que lo hemos llamado Conocer la Misa para poder amar la Eucaristía. Conocer la misa para poder amar la Eucaristía. Y es que ese es el objetivo de este curso que he preparado, que podamos conocer mucho más lo que pasa en la misa, porque muchas veces nos ocurre que no entendemos, no sabemos lo que pasa en la misa y por lo tanto la misa se nos convierte en una rutina y no somos capaces de poder sacar todo el provecho que tiene la Eucaristía para nuestra vida, porque estamos aburridos, acostumbrados, no entendemos, no sabemos qué ocurre, no sabemos cuál es su importancia. Ocurren una serie de cosas frente a nosotros y no tenemos la más mínima idea de qué cosas significan y qué implicancia tienen en nuestra vida. Quiero invitarlos a que participen en este curso que hemos preparado con Catholic Link para que participemos de la misa no simplemente como espectadores pasivos, ¿no es cierto?, que están viendo algo que no entienden qué cosa es lo que significa, sino más bien para que seamos participantes activos, porque la misa no solamente la vemos o la oímos, sino que la misa la celebramos. Y no la celebro solo yo, que soy sacerdote. Tú también, que eres un bautizado, tú también celebras la misa. Eres un participante activo de la Eucaristía. Y cuando empezamos a entender esto, no solamente lo comprendemos, sino que podemos participar de la misa sintiéndola y que se convierte cada vez más en una experiencia de vida que va transformando nuestro corazón. En este curso online que he preparado, Conocer la Misa para amar la Eucaristía, vamos a poder entender la estructura y la lógica de la misa. ¿Cuáles son las partes más importantes y las partes fundamentales de la misa? ¿Qué cosa significa cada una de estas partes? ¿Cuáles son las actitudes y las disposiciones que debo tener? ¿Qué cosa es lo que estas partes de la misa quieren generar en mi interior para que pueda vivir intensamente el sacrificio de Cristo en el altar eucarístico? Vamos a explicar los ritos iniciales, ¿no es cierto?, cada una de sus partes. Estos ritos iniciales que van disponiendo nuestro corazón para poder participar bien de la misa. Vamos a pasar luego a explicar la liturgia de la palabra en la cual vamos a poder entender su estructura, cómo se distribuyen las lecturas a lo largo del año, cuál es la conexión de una lectura que tiene con la otra para que podamos comprender el sentido que tienen y podamos justamente sacarle ese fruto espiritual que quiere darnos el Señor a través de su palabra. Luego vamos a pasar a la liturgia de la Eucaristía, donde vamos a poder vivir de manera mejor cómo nosotros también estamos llamados a ofrecer, así como Cristo ofrece su vida, cómo en la misa nosotros también estamos llamados a ofrecer nuestra vida, nuestro esfuerzo y nuestra existencia a Dios junto con los dones de pan y el vino. Vamos a poder preparar nuestro corazón para el momento central, que es la entrega del sacrificio de Jesús, ¿no es cierto?, en la Eucaristía, en la cual actualizamos, ¿no?, la entrega de Jesús en la cruz, y vamos a entender qué cosa es lo que significa esto en cada uno de nosotros. Al final de este curso, queridos amigos, vamos a poder descubrir que la misa es un verdadero tesoro. Tenemos un tesoro en nuestras manos, que a veces quizás nos habíamos acostumbrado a tenerlo y quizás ya no lo estábamos valorando en toda su magnitud. Y creo que si llegamos a entender y amar más la misa, pues vas a poder vivir la misa como nunca antes en tu vida has podido hacerlo. No se pierdan entonces este curso online que vamos a dar a través de Catholic Link,
Y estoy seguro que va a poder cambiar muchísimo nuestra vida y de cómo participamos en el sacrificio de la misa. Muy bien, queridos amigos, quisiera simplemente terminar ya después de esta masterclass que quería compartir con ustedes, invitarlos por favor a que dejen abajo sus comentarios. Comenten por favor qué les pareció, qué les ha parecido realmente importante, qué experiencia han tenido ustedes que quisieran compartir con los demás, ¿no es cierto? Para que así también, poniendo, ¿no?, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, de lo que nos ha parecido importante, de lo que hemos experimentado, de cosas que nos han ocurrido, ¿no?, podamos también entre todos enriquecernos y hacer que esta experiencia sea realmente valiosa para todos aquellos que la escuchen, que vean este video y que quieran participar, ¿no es cierto?, de esta experiencia, ¿no?, que vamos a compartir juntos. No me alargo más, los espero y que Dios los bendiga.